El desierto de Arizona tenía una forma particular de revelar la verdad sobre los hombres, no a través de palabras o promesas, sino mediante el silencio implacable que obligaba a cada alma a enfrentarse consigo misma. Las rocas rojizas se alzaban como testigos antiguos, indiferentes a las tragedias humanas que se desarrollaban bajo su sombra milenaria. Caleb Thornton había dejado de contar los días desde que abandonó Texas. El tiempo se medía ahora en cantimploras vacías y en la distancia entre un horizonte y el siguiente. Su caballo, un alazán llamado Polvo, por razones obvias, avanzaba con la resignación de quien ha aprendido que el destino no se negocia, solo se atraviesa. El sol comenzaba su descenso cuando Caleb divisó algo que no encajaba en el paisaje. Una figura inmóvil junto a un afloramiento rocoso, demasiado grande para ser un animal, demasiado quieta para estar viva. O eso pensó hasta que vio el movimiento casi imperceptible de una mano alzándose hacia el cielo antes de caer nuevamente. Caleb detuvo a Polvo. Cada instinto forjado en años de supervivencia le gritaba que siguiera adelante. El desierto estaba lleno de trampas, y la compasión mal dirigida había matado a más hombres que las serpientes de cascabel. Pero había algo en aquella figura, algo que resonaba con una parte de él que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Desmontó con la cautela de quien sabe que cada decisión puede ser la última. Su mano descansaba sobre la culata del revólver mientras se acercaba, los ojos escaneando el terreno en busca de cualquier señal de emboscada. Lo que encontró lo detuvo en seco. Era una mujer apache de proporciones que desafiaban todo lo que Caleb había visto en sus 38 años de vida. Tendida sobre la arena rojiza, su cuerpo se extendía como el de una guerrera caída en batalla. Medía fácilmente 6 pies y medio, quizás más. Sus hombros tenían la anchura de un hombre robusto, y sus brazos, incluso en su estado de debilidad, mostraban la definición muscular de alguien entrenado para la guerra. La sangre había empapado el costado izquierdo de su vestido de cuero, formando un charco oscuro que la arena bebía con avidez. Su rostro, incluso contraído por el dolor, poseía una belleza feroz que hablaba de linajes antiguos y orgullos inquebrantables. Los pómulos altos, la mandíbula definida, los labios agrietados por la sed, pero firmes en su negativa a mostrar debilidad. Sus ojos se abrieron cuando Caleb se arrodilló junto a ella. Eran del color del ámbar oscuro, y en ellos ardía una advertencia tan clara como cualquier palabra. «No me toques», decían esos ojos. «Prefiero morir aquí que aceptar tu lástima». Caleb había visto esa mirada antes, en los ojos de soldados heridos que preferían desangrarse antes que admitir la derrota. En los ojos de su propio padre, cuando el cáncer lo consumía, pero se negaba a soltar el rifle. Era la mirada de alguien que había construido toda su identidad sobre la fortaleza, y que veía en la ayuda una forma de rendición. «Mira», dijo Caleb en español, el idioma que había aprendido de su madre mexicana, «puedes matarme después si quieres, pero ahora mismo te estás muriendo, y yo tengo agua y vendas. Eso es todo lo que hay». La mujer no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Caleb tomó eso como permiso suficiente. Se movió con la eficiencia de quien ha tratado heridas en condiciones peores. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, encontraron el origen del sangrado. Una herida de bala que había atravesado el costado, probablemente rozando las costillas, pero sin perforar nada vital. Había tenido suerte, si es que podía llamarse suerte, a estar tirada en medio del desierto con un agujero en el cuerpo. Mientras limpiaba la herida con el agua de su cantimplora, Caleb notó las cicatrices
que marcaban la piel de la mujer. No eran las cicatrices aleatorias de accidentes o enfermedades. Eran las marcas de una guerrera, cada una contando una historia de combate y supervivencia. Algunas parecían antiguas, desvanecidas hasta convertirse en líneas plateadas. Otras eran más recientes, rosadas y elevadas. Esta no era una mujer común. Esto era algo que Caleb entendía con la certeza que sólo da la experiencia. Cuando terminó de vendar la herida, la mujer habló por primera vez. Su voz era grave, con la textura áspera de quien no ha bebido en días. ¿Por qué? No era una pregunta. Era una demanda de explicación, como si la compasión fuera un concepto tan extraño que requiriera justificación. Caleb se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos ensangrentadas en los pantalones. «Porque puedo», dijo simplemente, «y porque el desierto ya tiene suficientes muertos». La mujer lo estudió con esos ojos de ámbar, buscando la mentira, el ángulo oculto, la trampa. Caleb la dejó mirar. No tenía nada que esconder, al menos nada que importara en ese momento. «Soy Aiyana», dijo finalmente la mujer. El nombre sonaba como una declaración de guerra, más que como una presentación. «Caleb». Aiyana intentó incorporarse, y el dolor la hizo sisear entre dientes. Caleb extendió una mano para ayudarla, pero la mirada que recibió lo detuvo a medio camino. «Puedo sola». Y lo hizo. Con movimientos que debieron ser agónicos, Aiyana se sentó, luego se puso de rodillas, luego de pie. Cada etapa fue una batalla contra su propio cuerpo, y cada batalla la ganó por pura fuerza de voluntad. Cuando finalmente estuvo erguida, Caleb tuvo que alzar la vista para mirarla a los ojos. Era incluso más imponente de pie. Su altura la hacía parecer una figura de leyenda, una de esas guerreras que los ancianos describían en historias junto al fuego. El vestido de cuero, manchado de sangre y polvo, no ocultaba la musculatura de sus piernas ni la amplitud de sus hombros. Era como si alguien hubiera tomado todo lo que significaba ser un guerrero y lo hubiera vertido en forma femenina. «Necesitas descansar», dijo Caleb. «Esa herida no va a curarse si sigues moviéndote. No puedo quedarme aquí». Había urgencia en su voz, algo más que el simple deseo de alejarse del lugar donde casi había muerto. «¿Por qué te dispararon?» Aiyana lo miró durante un largo momento, evaluando cuánto revelar, cuánto confiar. Caleb conocía ese cálculo. Lo había hecho él mismo incontables veces. «Mi pueblo», dijo finalmente, «los Chiricahua, están en peligro. Vine a buscar ayuda, pero encontré balas en su lugar. ¿Ayuda de quién? De los únicos que podrían dárnosla. Los que viven más allá de las montañas. Pero los hombres del fuerte me vieron primero». Caleb procesó la información. Los Chiricahua eran conocidos incluso en Texas. Guerreros feroces que habían resistido tanto a los mexicanos como a los americanos durante generaciones. Si estaban buscando ayuda externa, la situación debía ser desesperada. «¿Cuántos son ustedes?» Aiyana vaciló de nuevo, pero algo en la forma en que Caleb había tratado su herida, algo en la ausencia de juicio en sus ojos, la hizo continuar. 200 guerreros, mujeres y niños, el doble de eso. Estamos acorralados en el cañón de las sombras. El ejército viene desde el este, los cazadores de recompensas desde el sur. Tenemos quizás 3 días antes de que nos encuentren. ¿Y qué esperabas conseguir cruzando el desierto, sola y herida? Lo que fuera necesario. La respuesta fue tan simple y tan absoluta que Caleb sintió algo moverse en su pecho. Había conocido a muchos hombres que hablaban de sacrificio y honor, muy pocos que realmente lo encarnaran. Polvo relinchó suavemente, recordándoles que el sol seguía bajando y que la noche en el desierto traía sus propios peligros.
Hay una cueva a 2 millas al norte, dijo Caleb. Podemos llegar antes del anochecer si nos movemos ahora. Mañana decidiremos qué hacer. Aiyana lo miró con algo que podría haber sido sorpresa si su rostro hubiera sido capaz de mostrar tal emoción abiertamente. ¿Por qué me ayudas, vaquero? Tu gente y la mía no son amigos. Caleb se encogió de hombros mientras recogía sus cosas. Mi gente me abandonó hace mucho tiempo. Y los amigos son algo que uno elige, no algo que le asignan al nacer. Comenzaron a caminar hacia el norte, Aiyana apoyándose en su propio orgullo más que en cualquier ayuda física. Caleb mantuvo el paso lento, guiando a Polvo con una mano, mientras la otra permanecía cerca del revólver. El desierto estaba tranquilo, pero la tranquilidad en estos parajes era a menudo el preludio de la violencia. La cueva resultó ser más un refugio natural que una caverna propiamente dicha. Un saliente de roca que se curvaba hacia adentro, creando un espacio protegido del viento y parcialmente oculto de la vista. Caleb había pasado una noche allí semanas atrás, durante su viaje sin destino hacia ninguna parte, mientras encendía un pequeño fuego, cuidando de que el humo se dispersara antes de salir al aire libre. Aiyana se sentó contra la pared de roca, con la rigidez de quien no quiere admitir cuánto dolor siente. «Eres diferente», dijo ella después de un largo silencio. Los otros blancos que he conocido, incluso los que no disparaban primero, tenían miedo en los ojos. Tú no. Caleb alimentó el fuego con ramas secas antes de responder. El miedo es un lujo para quienes tienen algo que perder. Y tú no tienes nada. No era una pregunta, pero Caleb respondió de todos modos. Tuve una vez. Una esposa, una hija, un rancho en Texas. La fiebre se llevó a las 2 en el mismo invierno. El banco se llevó el rancho la primavera siguiente. Desde entonces solo tengo a Polvo y el camino. Aiyana asintió lentamente. El dolor reconociendo al dolor, sin necesidad de palabras de consuelo, que ambos sabían, serían vacías. Mi esposo murió hace 3 lunas, dijo ella, liderando una partida contra los cazadores de esclavos que se llevaban a nuestros niños. Mató a 7 antes de caer. Ahora yo lidero en su lugar. Tú lideras a los 200 guerreros. Aiyana lo miró directamente, desafiándolo a cuestionar, a dudar, a mostrar el desprecio que había visto en tantos rostros masculinos. Soy la más fuerte, la más rápida, la que ha matado a más enemigos. El liderazgo no se hereda entre mi gente, se gana. Caleb asintió sin sorpresa. Había visto suficiente del mundo para saber que la fuerza no tenía género, solo aquellos demasiado ciegos para reconocerla. Entonces, tu gente te necesita viva. ¿Qué sentido tiene que su líder muera en el desierto buscando ayuda que probablemente no llegará? Aiyana apretó los dientes y por un momento Caleb vio algo más allá de la guerrera. Vio a una mujer cargando el peso de cientos de vidas sobre sus hombros, sabiendo que cada decisión podía significar la extinción de todo lo que amaba. Porque sin ayuda moriremos de todos modos. El ejército tiene cañones. Nosotros tenemos flechas y el coraje de nuestros ancestros. El coraje no detiene la metralla. El fuego crepitó entre ellos, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de roca. Afuera, el desierto se había sumido en la oscuridad total, el tipo de negro absoluto que solo existe lejos de toda civilización. Caleb pensó en su vida, en los años vacíos desde que perdió todo, en los caminos recorridos sin propósito, en las ciudades atravesadas sin dejar huella. Había estado buscando algo, aunque nunca había sabido qué. Quizás una razón para seguir respirando. Quizás simplemente el final del camino. Y ahora, en medio de la nada, se encontraba con una mujer gigante
que lideraba a un pueblo condenado. El universo tenía un sentido del humor particularmente oscuro. «Háblame del cañón de las sombras», dijo finalmente. Aiyana lo estudió, buscando de nuevo el engaño, la trampa. Pero solo encontró la misma calma vacía que había visto desde el principio. «Es un lugar sagrado para mi pueblo. Las paredes son altas, hay agua y cuevas donde esconderse. Pero también es una trampa si el enemigo bloquea las salidas». «¿Cuántas salidas hay?» 3. La principal al este, que es por donde vendrá el ejército. Una al sur, estrecha, que los cazadores de recompensas ya vigilan. Y una al norte, a través de las montañas, que requiere 3 días de viaje y que solo conocemos nosotros. Entonces, ¿por qué no escapan por el norte? Aiyana bajó la mirada por primera vez desde que Caleb la conocía. Porque tenemos ancianos que no pueden caminar, niños que no sobrevivirían el viaje, heridos de la última batalla. Si huimos, los dejamos atrás, y mi pueblo no abandona a los suyos. Caleb sintió el peso de esas palabras, la trampa perfecta de la lealtad, donde el honor se convertía en cadenas y el amor en una sentencia de muerte. Y la ayuda que buscabas, ¿de quién era? De los mezcaleros. Están al oeste, más allá del río. Tenemos sangre común, alianzas antiguas. Si supieran nuestra situación, vendrían. Pero no pueden saberlo si tú no llegas. Aiyana asintió, y en ese gesto había toda la desesperación que su rostro se negaba a mostrar. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y los sonidos distantes del desierto nocturno. Caleb miraba las llamas, pero su mente estaba en otra parte, calculando distancias, evaluando opciones, haciendo el tipo de análisis táctico que había aprendido en otra vida. Porque Caleb Thornton no siempre había sido un vagabundo sin rumbo. Antes del rancho, antes de la esposa y la hija, antes de que la vida lo despojara de todo, había sido otra cosa. Algo que había intentado enterrar junto con sus muertos, pero que nunca había logrado matar del todo. «¿Cuántos días dijiste que tenían?», preguntó. 3, quizás 4 si el ejército se retrasa. ¿Y cuánto tardarías en llegar a los mezcaleros en tu estado actual? Aiyana no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Ambos sabían que no llegaría. La herida, la distancia, la falta de provisiones. Las matemáticas de la supervivencia no admitían negociación. Caleb se puso de pie y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando la oscuridad del desierto. Las estrellas brillaban con la intensidad despiadada de los cielos sin luna, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo ellas. «Yo puedo llegar», dijo sin volverse. Aiyana tardó un momento en procesar las palabras. «¿Qué?» Caleb se giró para enfrentarla. «Tengo un caballo fresco, provisiones suficientes, y conozco estos territorios. Puedo llegar a los mezcaleros en 1 día y medio si cabalgo duro. Tú te quedas aquí, descansas, y cuando vuelva con refuerzos, guías a tu gente hacia la salvación». «¿Por qué harías eso?» Era la misma pregunta de antes, pero ahora cargada con un peso diferente. Antes era curiosidad. Ahora era algo más cercano a la esperanza, aunque Aiyana probablemente preferiría morir antes que admitirlo. Caleb se encogió de hombros con la misma despreocupación de antes, pero sus ojos contaban una historia diferente. «Porque llevo 3 años buscando una razón para que mi vida signifique algo, y porque 200 personas merecen una oportunidad, aunque sea pequeña». Aiyana se puso de pie, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. Incluso herida, incluso agotada, su presencia llenaba el espacio de la cueva. Se acercó a Caleb hasta que estuvieron a menos de un brazo de distancia. «Si me traicionas»,
dijo con voz baja pero acerada. «Si esto es una trampa, te encontraré. No importa cuánto tardes, no importa dónde te escondas, te encontraré y te mataré con mis propias manos». Caleb sostuvo su mirada sin pestañear. «Si te traiciono, me lo mereceré». Algo cambió en los ojos de Aiyana. No confianza, no todavía, pero quizás el primer paso hacia ella. «Los mescaleros no confiarán en un blanco», dijo. «Necesitarás algo que demuestre que vienes de mi parte». Se llevó la mano al cuello y sacó un collar que había estado oculto bajo su vestido. Era una pieza simple, pero claramente antigua, cuentas de turquesa y hueso, ensartadas en un cordón de cuero. En el centro, un medallón de plata con símbolos que Caleb no reconocía. «Este collar ha pasado de líder a líder en mi familia durante 7 generaciones. Cualquier mescalero lo reconocerá. Diles que Aiyana de los Chiricahua envía este mensaje con su propia sangre». Caleb tomó el collar con la reverencia que merecía. El peso era mínimo, pero lo que representaba era inconmensurable. «Volveré», dijo, «o moriré intentándolo». Aiyana asintió una vez, un gesto que sellaba el pacto mejor que cualquier juramento. Caleb pasó las siguientes horas preparándose para el viaje. Revisó las provisiones, examinó los cascos de polvo, estudió las estrellas para confirmar su orientación. Aiyana lo observaba en silencio, y él podía sentir su mirada evaluándolo, catalogando cada movimiento, cada decisión. Cuando el primer indicio de luz comenzó a teñir el horizonte oriental, Caleb montó a polvo. Aiyana estaba de pie en la entrada de la cueva, su silueta recortada contra el cielo que clareaba. «3 días», dijo ella. «Si no has vuelto en 3 días, asumiré que estás muerto y encontraré otra manera. Estaré aquí en 2». Espoleó a polvo, y el caballo respondió con la energía de quien ha descansado bien. Caleb no miró atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que Aiyana no querría que lo hiciera. El desierto se extendía ante él como un océano de arena y roca, hermoso y letal en igual medida. Caleb cabalgó hacia el oeste, hacia el sol naciente que le calentaba la espalda, hacia una misión que probablemente lo mataría, pero que finalmente daba sentido a su existencia. Las primeras horas fueron relativamente fáciles. El terreno era plano. El aire fresco de la mañana mantenía a polvo enérgico, y Caleb encontró un ritmo que maximizaba la velocidad sin agotar al caballo. Pero sabía que esto no duraría. El desierto nunca daba nada gratis. Para el mediodía, el calor se había convertido en un enemigo tangible. El aire ondulaba sobre la arena, creando espejismos que prometían agua donde solo había más desolación. Caleb racionaba los tragos de su cantimplora con la disciplina de quien sabe que cada gota podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Polvo comenzó a mostrar signos de fatiga hacia la tarde. Caleb desmontó y caminó junto al caballo durante 1 hora, dándole descanso mientras mantenía el avance. Sus botas se hundían en la arena con cada paso, los músculos de sus piernas ardiendo con el esfuerzo, pero no se detuvo. Pensaba en Aiyana, sola en la cueva, esperando. Pensaba en los 200 guerreros y sus familias, atrapados en un cañón que pronto se convertiría en su tumba. Pensaba en su esposa y su hija, en las promesas que no pudo cumplir, en las vidas que no pudo salvar. Esta vez sería diferente. Tenía que serlo. El sol comenzaba a descender cuando Caleb divisó las montañas que marcaban el territorio mescalero. Todavía estaban lejos, quizás medio día de viaje, pero su presencia en el horizonte era como una promesa. Decidió continuar hasta que la oscuridad hiciera imposible el avance. Fue entonces cuando escuchó los cascos. El sonido venía del sur,
múltiples caballos moviéndose a velocidad. Caleb maldijo en silencio y buscó cobertura, guiando a polvo hacia un grupo de rocas que ofrecían algo de protección. Se agachó detrás de la más grande, el revólver en la mano, los ojos escaneando el horizonte. Aparecieron minutos después. 6 jinetes, todos armados, todos con el aspecto de hombres que ganaban su vida de formas que la ley no aprobaba. Cazadores de recompensas, probablemente. O algo peor. El líder del grupo detuvo su caballo a unos 50 metros de donde Caleb se escondía. Era un hombre grande, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la frente hasta la mandíbula. Sus ojos recorrieron el terreno con la experiencia de un depredador. «Sé que estás ahí», gritó. «Vi el polvo de tu caballo hace una hora. Sal y hablaremos como hombres civilizados». Caleb evaluó sus opciones. 6 contra 1, terreno abierto, sin posibilidad de escape. Las matemáticas no estaban a su favor, pero rendirse significaba preguntas, y las preguntas llevarían al collar, y el collar llevaría a Aiyana. No podía permitir eso. «Solo estoy de paso», gritó de vuelta sin mostrarse. «No busco problemas». El hombre de la cicatriz rió, un sonido áspero como grava. «Nadie busca problemas en este desierto, amigo. Los problemas te encuentran a ti. Ahora tenemos información de que una apache grande como un oso cruzó por aquí ayer, herida, dejando un rastro de sangre que un ciego podría seguir. Tú no habrás visto nada, ¿verdad?» Caleb sintió el collar de Aiyana contra su pecho, oculto bajo la camisa. El peso era casi imperceptible, pero en ese momento parecía arder. «No he visto a nadie, solo arena y rocas». El hombre de la cicatriz intercambió una mirada con sus compañeros. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que Caleb reconoció. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres que habían decidido que la violencia era más fácil que la negociación. «Mira», dijo el líder mientras desmontaba lentamente. «Tenemos un problema. Hay una recompensa muy generosa por esa apache. Viva preferiblemente, pero muerta también paga. Y tú estás en medio de nuestro camino. Así que tienes 2 opciones. Nos dices dónde está o te quitamos del camino. Tu elección». Caleb respiró hondo. El sol estaba bajo, proyectando sombras largas sobre la arena. En menos de 1 hora sería de noche. Si podía ganar tiempo, quizás la oscuridad le daría una ventaja. Pero no tenía 1 hora. Los 6 hombres se estaban desplegando, rodeando su posición con la eficiencia de quienes habían hecho esto muchas veces antes. «Última oportunidad», gritó el de la cicatriz. «¿Dónde está la apache?» Caleb cerró los ojos por un momento. Pensó en Sara, su esposa, en cómo solía decirle que su terquedad lo mataría algún día. Pensó en Emma, su hija, en cómo nunca llegó a ver su 5º cumpleaños. Pensó en todas las veces que había elegido el camino fácil, el camino seguro, el camino que no requería sacrificio. No esta vez. Abrió los ojos y salió de detrás de la roca, el revólver apuntando directamente al hombre de la cicatriz. «No sé de qué apache hablas», dijo con voz firme. «Pero si quieres pasar, tendrás que hacerlo sobre mi cadáver». El silencio que siguió fue absoluto. Los 6 cazadores lo miraban con una mezcla de sorpresa y diversión. Un hombre solo contra 6, con un revólver de 6 balas y ningún lugar donde esconderse. El de la cicatriz sonrió, revelando dientes amarillentos. «Tienes agallas, lo reconozco, pero las agallas no detienen las balas». Levantó su rifle. Caleb disparó primero. La bala alcanzó al líder en el hombro, haciéndolo girar y caer. El caos estalló inmediatamente. Caleb se lanzó hacia un lado, mientras las balas silbaban donde había estado un segundo antes. Rodó detrás de otra roca,
Disparó 2 veces más. Vio a otro cazador caer. 4 contra 1 ahora. Mejores probabilidades, pero todavía imposibles. El intercambio de disparos continuó mientras el sol se hundía en el horizonte. Caleb se movía constantemente, usando cada roca, cada depresión del terreno como cobertura. Había aprendido a pelear así hace mucho tiempo, en una vida que había intentado olvidar. Porque Caleb Thornton, antes de ser ranchero, antes de ser esposo y padre, había sido explorador del ejército. Había pasado 5 años rastreando apaches y comanches a través de territorios que la mayoría de los hombres no sobrevivirían. Había aprendido sus tácticas, sus trucos, su forma de convertir el terreno en un arma. Y ahora, irónicamente, usaba esas habilidades para proteger a una de ellos. Un tercer cazador cayó con una bala en el pecho. Los 3 restantes comenzaron a retroceder, su confianza evaporándose con cada compañero caído. Caleb aprovechó el momento para recargar, sus dedos moviéndose con la memoria muscular de miles de repeticiones. El de la cicatriz, todavía vivo a pesar de la herida en el hombro, gritaba órdenes a sus hombres, pero el pánico había tomado control. Uno de ellos montó su caballo y huyó hacia el sur. Los otros 2 siguieron segundos después, arrastrando a su líder herido con ellos. Caleb no los persiguió. No tenía tiempo para venganzas, y cada minuto que perdía era un minuto que Aiyana y su pueblo no tenían. Encontró a Polvo escondido detrás de las rocas, asustado pero ileso. Le acarició el cuello, murmurando palabras tranquilizadoras, antes de montar y continuar hacia el oeste. La noche había caído completamente cuando finalmente se detuvo. No podía arriesgarse a que Polvo tropezara en la oscuridad, y él mismo necesitaba descanso si quería llegar a los mezcaleros al día siguiente. Encontró un lugar protegido entre las rocas y se permitió unas pocas horas de sueño inquieto. Los sueños vinieron como siempre lo hacían. Sara sonriendo en la puerta de su casa, Emma corriendo hacia él con los brazos abiertos. Y luego las camas, las sábanas empapadas de sudor, los ojos hundidos, las manos que se aferraban a las suyas mientras la vida se escapaba gota a gota. Se despertó antes del amanecer, el rostro húmedo con lágrimas que no recordaba haber derramado. Las montañas estaban más cerca ahora, sus picos recortados contra el cielo que comenzaba a clarear. Caleb montó a Polvo y reanudó el viaje, empujando al caballo tan fuerte como se atrevía. El terreno cambió gradualmente a medida que se acercaba a las montañas. La arena dio paso a tierra más firme, salpicada de arbustos y cactus. El aire se volvió más fresco, más húmedo. Había vida aquí, escondida en las grietas y sombras, esperando. Fue a media mañana cuando los vio, o más precisamente, cuando ellos se dejaron ver. Aparecieron como fantasmas, materializándose de entre las rocas y la vegetación, como si hubieran estado allí todo el tiempo. 10 guerreros mezcaleros, todos armados, todos mirándolo con la hostilidad reservada para los invasores. Caleb detuvo a Polvo y levantó las manos lentamente, mostrando que no era una amenaza. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Vengo en paz. Traigo un mensaje de Aiyana de los Chiricahua». Los guerreros no se movieron, pero algo cambió en sus posturas. El nombre había significado algo. Uno de ellos, un hombre mayor con el cabello gris trenzado y cicatrices de batalla en los brazos, dio un paso adelante. Los blancos no traen mensajes de los Chiricahua. Los blancos traen muerte. Caleb asintió lentamente. Normalmente tendría razón, pero estos no son tiempos normales. Con movimientos deliberados, sacó el collar de debajo de su camisa. La turquesa brilló bajo el sol de la mañana,
y el medallón de plata capturó la luz como una pequeña estrella. El efecto fue inmediato. Los guerreros se tensaron, sus ojos fijos en el collar. El hombre mayor se acercó, su expresión transformándose de hostilidad a algo más complejo. «Ese collar», dijo con voz ronca. «Conozco ese collar. Perteneció a Taza, el padre de Aiyana, y al padre de su padre antes que él». «Aiyana me lo dio», dijo Caleb. «Su pueblo está en peligro. El ejército viene por ellos. Necesitan ayuda». El guerrero mayor extendió la mano y Caleb le entregó el collar sin dudar. El hombre lo examinó de cerca, pasando los dedos por las cuentas, estudiando el medallón. Finalmente asintió. «Es auténtico, pero eso no explica por qué un blanco lo lleva, ni por qué deberíamos confiar en ti». Caleb bajó las manos lentamente. «No tienen que confiar en mí, solo tienen que escuchar el mensaje». Aiyana y 200 guerreros Chiricahua están atrapados en el Cañón de las Sombras. El ejército llegará en 2 días, quizás menos. Si no reciben ayuda, morirán todos. Hombres, mujeres, niños, todos. El silencio se extendió mientras los guerreros procesaban la información. Caleb podía ver el conflicto en sus rostros, la desconfianza hacia él luchando contra la lealtad hacia sus primos Chiricahua. «¿Por qué te importa?», preguntó finalmente el guerrero mayor. «¿Qué ganas tú con esto?». Caleb pensó en la pregunta. Era la misma que Aiyana le había hecho, y merecía la misma respuesta honesta. «Nada», dijo. «No gano nada. Pero hace 3 años perdí todo lo que amaba, y desde entonces he estado buscando una razón para seguir viviendo. Quizás esta sea esa razón. O quizás simplemente estoy cansado de ver morir a gente que no merece morir». El guerrero mayor lo estudió durante un largo momento. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias, hasta algo más profundo. Finalmente, se volvió hacia sus compañeros y habló en su lengua. La discusión fue breve pero intensa, con gestos y tonos que Caleb no podía interpretar completamente. Pero cuando terminó, el guerrero mayor se volvió hacia él con una expresión que había cambiado sutilmente. «Llevaremos tu mensaje a nuestro jefe. Tú vendrás con nosotros». No era una invitación, era una orden. Pero Caleb asintió de todos modos. No tenía otra opción, y además era exactamente lo que necesitaba. El campamento mezcalero estaba oculto en un valle entre las montañas, invisible desde cualquier dirección hasta que estabas prácticamente dentro de él. Caleb contó al menos 100 tipis, quizás más, y cientos de personas moviéndose entre ellos. Guerreros, mujeres, niños, ancianos. Una comunidad completa, viva y vibrante. Lo llevaron directamente al tipi más grande, en el centro del campamento. Afuera, 2 guerreros montaban guardia con expresiones que no invitaban a la conversación. El interior del tipi estaba iluminado por un fuego central que lanzaba sombras danzantes sobre las paredes de cuero. Sentado junto al fuego, un hombre que debía tener al menos 70 años lo observaba con ojos que habían visto más historia de la que Caleb podía imaginar. «Este es Nana», dijo el guerrero mayor, «jefe de los mezcaleros. Le contarás lo que me contaste a mí». Caleb repitió su historia, añadiendo detalles que había omitido antes. Habló de cómo encontró a Aiyana, de su herida, de los cazadores de recompensas que la perseguían. Habló del Cañón de las Sombras, de los 200 guerreros y sus familias, del ejército que venía a destruirlos. Nana escuchó en silencio, su rostro impasible como la piedra. Cuando Caleb terminó, el anciano habló por primera vez. Su voz era suave pero cargada de autoridad. «Conozco a Aiyana.
La vi nacer. Vi a su padre morir defendiendo a su pueblo. Es una guerrera digna de su linaje. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el fuego. Pero lo que pides es mucho. Enviar guerreros a luchar contra el ejército blanco es arriesgar todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestro futuro. Caleb asintió. Lo entiendo. No tengo derecho a pedir nada. Solo puedo decir lo que vi, lo que sé. Aiyana está dispuesta a morir por su pueblo. Quizás ya esté muerta esperándome en esa cueva. Pero mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, de salvar a esas 200 personas, tenía que intentarlo. Nana lo estudió durante un largo momento. Eres un hombre extraño, blanco. Arriesgas tu vida por gente que tu pueblo considera enemigos. ¿Por qué? Porque mi pueblo se equivoca, dijo Caleb simplemente, y porque algunas cosas son más importantes que la sangre o el color de la piel. El silencio se extendió en el tipi, el fuego crepitaba, las sombras danzaban, y el destino de cientos de personas pendía de la decisión de un anciano. Finalmente, Nana habló. Enviaré guerreros, 100 de nuestros mejores. Partirán al amanecer. Caleb sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que no sabía que había estado cargando. Gracias. Nana levantó una mano. No me agradezcas todavía, Blanco. El camino es largo y el enemigo es fuerte. Muchos de mis guerreros pueden no volver. Pero los Chiricahua son nuestra sangre y no abandonamos a nuestra sangre. Se puso de pie con la agilidad sorprendente de alguien mucho más joven. Tú irás con ellos. Guiarás a mis guerreros hasta el cañón. Y si esto es una trampa, si nos has mentido, morirás primero. Eso te lo prometo. Caleb asintió. Si les he mentido, me lo mereceré. Esa noche, Caleb durmió en un tipi que le asignaron, rodeado de gente que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero por primera vez en años, durmió sin sueños, sin pesadillas, solo la oscuridad tranquila del agotamiento total. El amanecer llegó con el sonido de preparativos. 100 guerreros mezcaleros se reunían en el centro del campamento, sus caballos ensillados, sus armas listas. Caleb montó a polvo y tomó su lugar entre ellos, consciente de las miradas que recibía, pero sin dejarse afectar por ellas. El líder de la expedición era un hombre llamado Victorio, sobrino de Nana y uno de los guerreros más respetados de la tribu. Era más joven que Caleb, quizás 30 años, pero sus ojos tenían la dureza de alguien que había visto demasiada muerte. «Guíanos, Blanco», dijo sin preámbulos, «y reza a tus dioses para que no nos estés llevando a una trampa». Caleb asintió y espoleó a polvo hacia el este. El viaje de regreso fue más rápido que el de ida. 100 caballos frescos, jinetes que conocían el terreno, y la urgencia de una misión que no admitía demoras. Caleb cabalgaba al frente, guiando al grupo por la ruta más directa hacia la cueva donde había dejado a Aiyana. Llegaron al anochecer del segundo día. La cueva estaba exactamente como Caleb la recordaba, pero vacía. Aiyana no estaba. El pánico comenzó a trepar por su garganta antes de que la lógica lo detuviera. Buscó señales, rastros, cualquier indicación de lo que había pasado, y las encontró. Huellas, muchas huellas, algunas de botas, otras de mocasines, y manchas de sangre, secas pero recientes. «La encontraron», dijo Victorio, leyendo los rastros con la facilidad de quien ha pasado toda su vida rastreando. Caleb asintió, el corazón latiéndole con fuerza. «Pero no la mataron aquí. Se la llevaron. ¿Hacia dónde?» Caleb estudió las huellas, siguiendo su dirección con los ojos. Hacia el sur, hacia el cañón de las sombras. Victorio frunció el ceño. ¿Por qué llevarla allí? Porque saben que es su líder. Quieren usarla como ejemplo, o como cebo.
La comprensión brilló en los ojos de Victorio. Esperan que su pueblo se rinda para salvarla. Exactamente. Victorio se volvió hacia sus guerreros y ladró órdenes en su lengua. El grupo se puso en movimiento inmediatamente, siguiendo el rastro hacia el sur. Cabalgaron toda la noche, deteniéndose solo cuando los caballos amenazaban con colapsar. El amanecer los encontró en las estribaciones del Cañón de las Sombras, mirando hacia abajo a un valle que pronto se convertiría en campo de batalla. El cañón era impresionante. Paredes de roca rojiza se alzaban a ambos lados, creando un corredor natural que se extendía por millas. En el fondo, Caleb podía ver los signos de ocupación: tipis, fogatas, figuras moviéndose. Los Chiricahua. Pero también vio algo más. En la entrada este del cañón, donde el valle se abría hacia las llanuras, había movimiento. Muchos hombres, muchos caballos, y el brillo inconfundible del metal bajo el sol naciente. El ejército. ¿Cuántos?, preguntó Victorio. Caleb entrecerró los ojos, contando. 200, quizás más. Caballería principalmente, pero veo al menos 2 cañones. Victorio maldijo en su lengua. 100 contra 200. Con cañones. Caleb asintió, pero su mente ya estaba trabajando en el problema. No podemos ganar un enfrentamiento directo, pero quizás no tengamos que hacerlo. ¿Qué quieres decir? Caleb señaló hacia el cañón. El ejército está en la entrada este. Los cazadores de recompensas probablemente vigilan el sur. Pero el norte está libre. Si podemos crear una distracción suficiente, los Chiricahua podrían escapar por la ruta norte mientras el ejército está ocupado. Victorio lo consideró. Eso requeriría que alguien atacara al ejército de frente. Un ataque suicida. No necesariamente. Si golpeamos y huimos, si los hacemos perseguirnos lejos del cañón, les damos tiempo a los Chiricahua para evacuar, y a Illana. Caleb apretó los dientes. Si la tienen los cazadores de recompensas, estará en el sur. Mientras el ejército persigue a tus guerreros, yo iré por ella. Victorio lo miró con algo que podría haber sido respeto. Eso es todavía más suicida. Probablemente. Pero es la única manera. El plan se formó rápidamente. Victorio dividiría sus fuerzas. 80 guerreros atacarían la posición del ejército al amanecer siguiente, golpeando duro y retirándose hacia el oeste, arrastrando a la caballería lejos del cañón. Los 20 restantes escoltarían a los Chiricahua hacia la ruta norte una vez que el camino estuviera despejado. Y Caleb iría solo hacia el sur. Pasaron el día observando, planeando, descansando. Cuando el sol comenzó a descender, Caleb se preparó para partir. Victorio lo detuvo antes de que montara. «Blanco», dijo, «si sobrevives a esto, serás bienvenido entre los mezcaleros. Tienes el corazón de un guerrero, aunque tu piel diga lo contrario». Caleb asintió. «Si sobrevivo, quizás acepte esa invitación». Se estrecharon los antebrazos, el saludo de guerreros, y Caleb partió hacia el sur. La noche era su aliada. Se movía en silencio, guiando a polvo por terreno que había aprendido a leer en sus años como explorador. Cada sombra era una oportunidad, cada sonido una advertencia. Encontró el campamento de los cazadores de recompensas poco después de medianoche. Estaba situado en un paso estrecho que controlaba la salida sur del cañón. Caleb contó 12 hombres, todos armados, todos aparentemente confiados en que nadie sería lo suficientemente estúpido como para atacarlos. Y en el centro del campamento, atada a un poste, estaba Aiyana. Incluso desde la distancia, Caleb podía ver que la habían maltratado. Su vestido estaba más rasgado que antes, y había marcas en su rostro que no estaban allí cuando la dejó. Pero estaba viva. Y por la forma en que mantenía la cabeza erguida,
todavía no estaba derrotada. Caleb evaluó sus opciones. 12 contra 1 en un campamento iluminado por fogatas. Las probabilidades eran peores que con los cazadores del desierto, pero esta vez tenía algo que no tuvo antes: el elemento sorpresa total. Se movió en silencio, rodeando el campamento hasta encontrar la posición perfecta. Un afloramiento rocoso que dominaba el área, con cobertura suficiente para disparar y esconderse. Esperó. El tiempo pasaba con la lentitud del agua congelándose. Uno por uno, los cazadores comenzaron a dormirse, dejando solo 2 guardias despiertos. Era el momento. El primer disparo alcanzó al guardia más cercano a Aiyana. El segundo derribó al otro guardia antes de que pudiera reaccionar. El caos estalló en el campamento mientras los cazadores se despertaban, buscando sus armas, tratando de entender qué estaba pasando. Caleb siguió disparando, moviéndose después de cada tiro, nunca quedándose en el mismo lugar el tiempo suficiente para ser localizado. Era una táctica que había aprendido de los apaches, irónicamente: hacer que un solo tirador pareciera un ejército. 3 cazadores más cayeron antes de que los restantes comenzaran a huir. El pánico se había apoderado de ellos, el terror de un enemigo invisible que mataba desde las sombras. Corrieron hacia sus caballos, montaron y desaparecieron en la noche sin mirar atrás. Caleb esperó hasta estar seguro de que se habían ido antes de bajar al campamento. Aiyana lo miraba con esos ojos de ámbar, y por primera vez desde que la conocía, había algo más que desafío en ellos. «¿Volviste?», dijo mientras él cortaba sus ataduras. «Te dije que lo haría». Aiyana se puso de pie, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Las marcas en su rostro eran peores de cerca, pero sus ojos ardían con la misma intensidad de siempre. «¿Los mezcaleros?», preguntó. «100 guerreros. Atacarán al ejército al amanecer. Tu pueblo escapará por el norte mientras tanto». Aiyana procesó la información, y algo cambió en su expresión. No era gratitud exactamente, era demasiado orgullosa para eso, pero era algo cercano. «Eres un hombre extraño, Caleb Thornton. Eso me han dicho». Le ofreció su mano para ayudarla a montar a polvo, y esta vez ella la aceptó. Cabalgaron hacia el cañón mientras el cielo comenzaba a clarear en el este. El tiempo se agotaba, pero todavía había una oportunidad. Todavía había esperanza. Llegaron al campamento Chiricahua justo cuando el sol asomaba sobre las montañas, y justo cuando el sonido de disparos comenzó a resonar desde el este. El ataque de Victorio había comenzado. El campamento era un hervidero de actividad. Guerreros corriendo hacia sus posiciones, mujeres reuniendo a los niños, ancianos siendo ayudados a ponerse de pie. Todos miraban hacia el este, hacia el sonido de la batalla, con una mezcla de esperanza y terror. Aiyana desmontó y fue inmediatamente rodeada por su gente. Las exclamaciones de alivio y alegría llenaron el aire mientras la reconocían, pero no había tiempo para celebraciones. «Escuchen», gritó Aiyana, su voz cortando el ruido como un cuchillo. «Los mezcaleros han venido a ayudarnos. Están distrayendo al ejército, pero tenemos que movernos ahora, todos, hacia el norte. Es nuestra única oportunidad». La autoridad en su voz era absoluta. Nadie cuestionó, nadie dudó. El campamento comenzó a moverse con una eficiencia que hablaba de práctica, de un pueblo que había aprendido a huir para sobrevivir. Caleb observaba desde un lado, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Había hecho lo que vino a hacer. Había traído ayuda. Había rescatado a Aiyana. Había dado a los Chiricahua una oportunidad. Su papel había terminado. Pero Aiyana tenía otros planes. «Tú», dijo acercándose a él.
Vienes con nosotros. No era una pregunta. No pertenezco aquí, dijo Caleb. Aiyana lo miró con esos ojos que parecían ver a través de todo. Tampoco perteneces a ningún otro lugar. Eso lo dijiste tú mismo. Caleb no tenía respuesta para eso. La evacuación tomó menos de 1 hora. 200 guerreros, más del doble de mujeres y niños, ancianos cargados en travois, todo moviéndose hacia el norte con una urgencia silenciosa. Caleb cabalgaba junto a Aiyana, que a pesar de sus heridas insistía en liderar desde el frente. El sonido de la batalla se fue desvaneciendo a medida que se alejaban. Victorio y sus guerreros estaban cumpliendo su parte, arrastrando al ejército hacia el oeste, lejos del cañón, lejos de los refugiados. El viaje hacia el norte fue agotador. El terreno era difícil, el paso lento por necesidad. Los ancianos y los heridos retrasaban la marcha, pero nadie sugirió dejarlos atrás. Aiyana había dicho que su pueblo no abandonaba a los suyos, y Caleb veía ahora que no eran palabras vacías. Acamparon la primera noche en un valle oculto entre las montañas. Los guardias se desplegaron en todas direcciones, pero no hubo señales de persecución. El plan había funcionado. Caleb estaba sentado junto a una pequeña fogata cuando Aiyana se acercó. Se movía con más facilidad ahora, aunque todavía favorecía su costado herido. Se sentó junto a él sin pedir permiso. «Mi pueblo quiere saber quién eres», dijo. «Les he contado lo que hiciste, pero no lo entienden. Un blanco arriesgando su vida por apaches. No tiene sentido para ellos. Tiene sentido para ti». Aiyana lo miró durante un largo momento. «Quizás, o quizás simplemente he aprendido que el mundo es más complicado de lo que nos enseñaron de niños». El fuego crepitaba entre ellos, lanzando sombras sobre sus rostros. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Aiyana. Caleb se encogió de hombros. «No lo sé. Nunca he sido bueno haciendo planes. Podrías quedarte con nosotros». La oferta lo sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. «Tu pueblo no me aceptaría. Mi pueblo acepta a quien yo diga que acepte. Soy su líder». Había algo en su voz, algo más allá de la simple autoridad. Caleb la miró, realmente la miró, y vio a una mujer que había cargado el peso de su pueblo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Una mujer que había perdido a su esposo, que había sido herida y capturada, que había visto la muerte de cerca más veces de las que podía contar, y que, a pesar de todo, seguía de pie. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué querrías que me quedara?» Aiyana tardó en responder. «Porque eres el primer hombre en mucho tiempo que me ha mirado sin miedo, sin deseo de conquistar, sin necesidad de demostrar que es más fuerte. Me miraste y viste a una persona, no a un enemigo ni a un premio». Caleb sintió algo moverse en su pecho, algo que había creído muerto desde hacía años. «Eres una persona», dijo simplemente. «Una persona extraordinaria, pero una persona al fin». Aiyana sonrió, y fue como ver el sol salir después de una tormenta. «Quédate, Caleb Thornton. No como un extraño, sino como uno de nosotros. Aprende nuestras costumbres, enséñanos las tuyas. Construye algo nuevo de las cenizas de lo que perdiste». Caleb miró el fuego, pensando en todo lo que había dejado atrás. El rancho que ya no existía, las tumbas que nunca visitaría, los años vacíos de vagar sin propósito. Y luego miró a Aiyana, a su pueblo moviéndose en el campamento, a los niños que jugaban a pesar de todo, a los ancianos que contaban historias junto al fuego. Quizás, pensó, quizás este era el lugar donde siempre debió estar. No por accidente, sino por destino. El universo tenía formas extrañas de guiar a las personas hacia donde necesitaban estar. «De acuerdo», dijo finalmente. «Me quedo». Aiyana asintió,
y en ese gesto había más que aceptación. Había promesa. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento y adaptación. Los Chiricahua continuaron su viaje hacia el norte, hacia territorios más seguros, mientras Caleb aprendía a moverse entre ellos. No fue fácil. Había desconfianza, miradas hostiles, susurros que se callaban cuando él se acercaba. Pero también había curiosidad. Los niños lo seguían a distancia, fascinados por el extraño hombre blanco que cabalgaba junto a su líder. Los guerreros lo observaban cuando practicaba con su revólver, evaluando sus habilidades. Las mujeres le ofrecían comida, probando su reacción, midiendo su carácter. Y Aiyana estaba siempre cerca, no protegiéndolo exactamente, pero presente. Su presencia era un mensaje silencioso para su pueblo. Este hombre está bajo mi protección. Tratadlo con respeto. Una semana después del escape del cañón, llegaron noticias. Un mensajero de los mezcaleros alcanzó al grupo con información sobre la batalla. Victorio y sus guerreros habían logrado su objetivo. Habían arrastrado al ejército hacia el oeste durante 2 días antes de desaparecer en las montañas. Las bajas habían sido mínimas, apenas una docena de guerreros heridos y ninguno muerto. El ejército, frustrado y agotado, había abandonado la persecución. Los Chiricahua estaban a salvo, por ahora. La celebración esa noche fue moderada pero genuina. Había cantos, bailes, historias contadas junto al fuego. Caleb observaba desde las sombras, sintiéndose todavía como un extraño, pero menos que antes. Aiyana lo encontró allí, apartado del grupo principal. «No celebras», dijo. «No es mi victoria». Aiyana se sentó junto a él, su hombro rozando el suyo. «Sin ti no habría victoria. Mi pueblo estaría muerto o en cadenas. Eso te hace parte de esto, lo quieras o no». Caleb no respondió, pero no se apartó. El silencio entre ellos era cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han compartido algo profundo. «Háblame de ellas», dijo Aiyana finalmente. «Tu esposa, tu hija». Caleb sintió el viejo dolor despertar, pero esta vez no lo apartó. Sara era luz. Todo lo bueno que había en mí, ella lo sacaba a la superficie. Y Emma tenía 4 años cuando murió. Apenas había empezado a vivir. Las palabras salían con dificultad, cada una arrancada de un lugar que había mantenido cerrado durante años. La fiebre llegó en invierno. Primero Emma, luego Sara. Las cuidé durante semanas, pero no había nada que pudiera hacer. Solo verlas consumirse, día tras día, hasta que no quedó nada. Aiyana no dijo nada, pero su mano encontró la de él en la oscuridad. «Mi esposo murió peleando», dijo después de un momento. «Preferiría que hubiera muerto en mis brazos, como los tuyos. Al menos tuviste eso». Caleb la miró, sorprendido por la perspectiva. Nunca lo había pensado así. El dolor es dolor. Pero hay diferentes tipos. El tuyo fue lento, el mío fue repentino. Ambos nos dejaron vacíos. Sus dedos se entrelazaron, 2 personas rotas encontrando algo en la otra. «Quizás», dijo Caleb, «quizás por eso estamos aquí. 2 personas vacías llenándose mutuamente». Aiyana sonrió en la oscuridad. «Quizás». Los meses que siguieron fueron de transformación. Caleb aprendió las costumbres de los Chiricahua, su lengua, sus tradiciones. Aprendió a cazar como ellos, a rastrear como ellos, a moverse por el territorio como si hubiera nacido allí. Y los Chiricahua aprendieron a aceptarlo. No de la noche a la mañana, sino gradualmente, a medida que demostraba su valor una y otra vez. Cuando defendió el campamento de un ataque de bandidos, cuando encontró agua durante una sequía que amenazaba con matarlos a todos, cuando salvó a un niño de ahogarse en un río crecido. Cada acto
era una piedra en el puente que construía entre él y su nueva gente. Y Aiyana se convirtió en algo más que una líder a la que seguía. Se convirtió en compañera, confidente, y eventualmente en algo que ninguno de los dos había esperado encontrar de nuevo. El amor llegó sin anunciarse, como suele hacer. Un día eran dos personas compartiendo el peso de sus pérdidas, y al siguiente eran algo más. No hubo declaraciones dramáticas ni gestos grandiosos, solo la certeza gradual de que habían encontrado en el otro lo que habían perdido. La boda fue simple, siguiendo las tradiciones Chiricahua. Aiyana y Caleb, de pie ante el fuego sagrado, sus manos unidas mientras el chamán recitaba las palabras antiguas. El pueblo observaba, y si había quienes todavía dudaban, guardaron sus dudas para sí mismos. Esa noche, solos en su tipi, Aiyana habló. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo. «Después de que murió mi esposo, creí que esa parte de mí había muerto con él». Caleb la atrajo hacia sí. «Yo tampoco. Pero aquí estamos. Aquí estamos». El tiempo pasó como pasa siempre, indiferente a los dramas humanos. Los Chiricahua encontraron un nuevo hogar en las montañas del norte, lejos de los caminos del ejército y los cazadores de recompensas. No era una paz perfecta, nunca lo sería, pero era suficiente. Caleb se convirtió en uno de los consejeros de Aiyana. Su perspectiva única como antiguo explorador del ejército, resultando invaluable para anticipar los movimientos del enemigo. Juntos, guiaron a su pueblo a través de tiempos difíciles, tomando decisiones que ninguno de los dos habría podido tomar solo. Y cuando llegaron los hijos, dos niños fuertes con los ojos de su madre y la terquedad de su padre, Caleb supo que había encontrado lo que había estado buscando durante todos esos años de vagar. No era un lugar, no era una causa, era esto, esta mujer, estos niños, este pueblo que lo había aceptado como uno de los suyos. Una noche, años después de aquel primer encuentro en el desierto, Caleb estaba sentado fuera de su tipi mirando las estrellas. Aiyana se sentó junto a él, su presencia tan familiar, ahora como su propia respiración. «¿En qué piensas?», preguntó. «En el día que te encontré, en cómo casi seguí de largo. Pero no lo hiciste». «No, no lo hice». Aiyana apoyó la cabeza en su hombro. «El destino tiene formas extrañas de funcionar». Caleb sonrió. «Eso me han dicho». El silencio se extendió entre ellos, cómodo y lleno. En algún lugar del campamento, un niño reía. El fuego crepitaba. La vida continuaba. Caleb pensó en Sara y Emma, en las vidas que había perdido. El dolor seguía allí, siempre estaría, pero ya no era lo único que definía su existencia. Había encontrado una manera de honrar su memoria, no a través del sufrimiento, sino a través de vivir, de amar de nuevo, de construir algo nuevo de las cenizas. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué? Por darme una razón para seguir». Aiyana levantó la cabeza y lo miró con esos ojos de ámbar que lo habían cautivado desde el primer momento. «Tú me diste lo mismo, Caleb Thornton. Estamos en paz». Y lo estaban. Finalmente, después de todo, lo estaban. El desierto de Arizona seguía extendiéndose bajo el cielo infinito, guardando sus secretos, como siempre lo había hecho. Pero para un vaquero que había perdido todo y una guerrera que había encontrado la fuerza para seguir adelante, el desierto ya no era un lugar de muerte y desolación. Era el lugar donde habían encontrado la salvación. En el otro, en su pueblo, en la vida que habían construido juntos contra todo pronóstico. Y eso, pensó Caleb, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, era más de lo que jamás había esperado encontrar.